Hola, bienvenidos a este jueves de Caretas. El inicio del proceso de vacunación constituye también un importante pinchazo anímico para la mayoría de la sociedad. El ritmo de las vacunas, del suministro de las vacunas, no llega a la velocidad que quisiéramos, pero es previsible que se incremente en los próximos meses. De hecho, hoy el acceso a las vacunas es un problema mundial, incluso para los países ricos. Sin embargo, hay quienes ya ponen comprensibles objeciones a la priorización de la población que será vacunada. Como lo confirmaron ayer las ministras Violeta Bermúdez y Pilar Macetti en conferencia de prensa, primero será vacunado todo el personal de salud, incluyendo el administrativo. Se trata en total de aproximadamente 500.000 de personas, que incluye pues también a las del sector privado. La primera fase también abarca unas 250.000 personas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, unos 15.000 bomberos e integrantes de la Cruz Roja, 240.000 miembros de mesa y 230.000 integrantes de Serenazgo y Limpieza Pública. Esa es la primera fase y suma en total 1.235.000 personas aproximadamente, lo cual implica la necesidad de una dosis de 2.470.000, casi 2,5 millones de dosis. Recién en la segunda fase se buscará reducir la morbilidad severa y la mortalidad de la población de mayor riesgo. Estamos hablando de 4.4 millones de adultos mayores de 60 años, 2,5 millones de personas con comorbilidad, 450.000 personas de comunidades nativas y 130.000 trabajadores del INPE y personas privadas de su libertad. Esto último ha generado cierta controversia por interpretar que los presos vendrían antes de quienes incluso serán vacunados en la tercera fase, que son todos los peruanos de entre 18 y 59 años. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que las cárceles son focos de contagio y hablamos de la preservación de la vida como un derecho humano. Lo que sí debería ser discutido es el desarrollo de la primera fase. Países como el Reino Unido, pionero en el proceso de vacunación, priorizaron la reducción de tasas de mortalidad sobre la velocidad de la transmisión. Los que fallecen son, como sabemos, en su gran mayoría los adultos mayores. La Health Foundation de ese país calculó que para salvar una vida sería necesario vacunar 6 veces más a las personas de entre 60 y 64 años que aquellos mayores de 90. Es decir, mientras mayores es más importante que reciban la vacuna. De ahí que el criterio de prioridad en ese país fuera claro. Primero se vacunó al personal de salud de la primera línea, residentes y trabajadores de hogares de adultos mayores, que por supuesto hay muchos por allá, y ciudadanos a partir de 80 años. Ellos han estado en la primera fase. En la tercera semana de enero comenzaron a vacunarse las personas con más de 70 años y aquellos con vulnerabilidad clínica extrema. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, recomiendan que la fase 1A, es decir, la primera de la primera, incluya a los trabajadores de salud en primera línea. Pero mucho antes de llegar a trabajadores administrativos, se recomienda vacunar a personas de 75 años a más, e incluso a los de 65 a más, también a los más jóvenes que corren con mayores riesgos clínicos. Esos son criterios que el gobierno debería tomar en cuenta seguramente para poder ajustar precisamente la priorización, sobre todo en las primeras semanas donde las vacunas van a ser más escasas. Trabajadores públicos administrativos que probablemente en muchos casos se encuentran en su casa o mayores de 80 años. Gracias por estar con nosotros. Adiós.